Bienvenidos a Economía. La llamada Ley Bases traerá profundos cambios a la economía argentina. Algunos de ellos son imprevisibles, ya que el Congreso aprobó facultades delegadas para el presidente Milei en materia administrativa, económica, financiera y energética. Los mercados, por su parte, se entusiasmaron con el experimento ultraliberal. Los mercados financieros reaccionaron este jueves de forma positiva a la aprobación del proyecto clave del Gobierno, al considerarla como una señal de gobernabilidad del programa económico del presidente libertario. El mercado valora el equilibrio fiscal que logró el Ejecutivo en el primer semestre del año. La inflación de mayo también cayó al 4,2%, la más baja en 2 años y medio. Y para saber más sobre esta Ley Bases de Argentina, conectamos ahora con Ariel Slipak, coordinador de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Buenos Aires. Gracias por atendernos. Los impulsores de esta reforma prometen que despejará el camino para la llegada de grandes inversiones. Los detractores advierten del empobrecimiento general de la población argentina para favorecer a una pequeña minoría. ¿Quién tiene razón? Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por considerar nuestra opinión. Es una ley que quita derechos al grueso de la población, quita derechos ambientales, laborales, económicos, culturales y demás. Destaco los ambientales y va a empobrecer a la gran mayoría de la población en favor de un puñado de grandes empresas concentradas. Hablemos del régimen de incentivo a las grandes inversiones. El gobierno de Milei hizo importantes cambios en este apartado para calmar las preocupaciones de la industria local, que al menos en el texto original se veía desprotegida por la apertura indiscriminada de importaciones y la libertad para que los grandes inversores externos contraten proveedores extranjeros y no locales. ¿Son los cambios suficientes para atajar estas preocupaciones? Definitivamente no. Los cambios que ha realizado el gobierno han sido sumamente cosméticos. ¿Y a qué me refiero? Se ha incorporado una cláusula de un compra local de un 20%, pero es sobre compras a proveedores. Entonces esto lo que puede generar es que, como cualquier proyecto minero, se cuente ahí dinero que va para la contratación del servicio de transporte, limpieza, catering, todas cosas con poco agregado de valor, y no hay ningún tipo de control a los insumos importados y además si esto es ambientalmente razonable. Después, el régimen tiene importantes privilegios desde lo jurídico, desde lo fiscal, desde lo aduanero y lo cambiario, y los privilegios se mantienen. Por ejemplo, para mostrar por qué digo que son cambios cosméticos, a determinados proyectos de más de 200 millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares respectivamente, se les daba la posibilidad de no liquidar las divisas provenientes de exportaciones en un 20, 40 y 100% al año, 2 años y 3 años, y a los 0 años, 1 año y 2 años respectivamente, según el importe, y esos plazos se han alargado 1 año. Un proyecto minero comienza a exportar luego de 5 años. Entonces, lo que ha hecho el gobierno en términos de concesiones o en términos de tratar de tranquilizar a la población ha sido exiguo y diría que hasta ridículo y cosmético. Este proyecto va a limitar la inserción de Argentina en cadenas de valor y le quita derechos ambientales y derechos humanos a la población y laborales. Ok, pues muchísimas gracias por estas informaciones, Ariel Slipak, desde Buenos Aires. No, muchas gracias a ustedes. Un cálido abrazo. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no tomará posesión de su cargo hasta octubre. Mientras tanto, su mentor político y presidente saliente, López Obrador, aún podría poner en marcha algunas reformas estructurales que también incluyen una enmienda constitucional. AMLO dijo el miércoles que la gente está equivocada si piensa que su impulso para reformar el poder judicial del país dará marcha atrás debido al nerviosismo de los mercados. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta grandes desafíos. De ella se espera que no ponga en peligro la reputación de México como país seguro para invertir ni la estabilidad del peso, divisa fuerte durante años que últimamente vio decrecer su valor. Sheinbaum envió un mensaje de confianza. Es decir, está sólida la economía mexicana. Entonces,
Son momentos especiales y se va a ajustar. No hay ningún nerviosismo ni problema. Estamos seguros pues de la solidez de la economía nacional. La futura presidenta heredará muchas tareas del saliente López Obrador, como la reforma judicial para la que Estados Unidos exige protección a las inversiones extranjeras. Estas deberán ser respetadas, tal y como lo estipula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado estadounidense para América Latina. El presidente saliente López Obrador pretende aprobar la polémica reforma en septiembre, una vez constituido el nuevo Congreso mexicano, tras la aplastante victoria electoral del partido oficialista Morena. Los inversores internacionales temen probablemente un debilitamiento del Estado de Derecho en el país, así como la desaparición de contrapesos políticos y de algunas autoridades de control relevantes para la economía. El secretario general de la OPEP, Haitham Al-Ghais, ha dicho que la demanda de petróleo crecerá hasta 25 millones de barriles al día en los países en desarrollo hasta 2045, debido en buena medida a las necesidades de India y China. Es una de las razones que ha dado Al-Ghais en una carta en la que desestima las previsiones que hizo el miércoles la Agencia Internacional de la Energía, en las que se apuntaba que se llegaría al pico del consumo de petróleo antes de 2030 y habría un exceso de petróleo. Dos previsiones muy distintas. Ana Nieto, ¿por qué dice el secretario general de la OPEP que la Agencia Internacional de la Energía se equivoca? Al-Ghais comienza recordando cuántas veces se ha previsto el pico del mercado del petróleo sin éxito para seguir viendo aumentos de producción y de consumo. Considera que las previsiones, además de la Agencia Internacional de la Energía, son peligrosas porque pueden producir volatilidad en los precios, es decir, peligrosa para los consumidores. El secretario general del cártel petrolero dice que el 80% del mix energético hoy está cubierto por combustibles fósiles y la energía solar y eólica solamente cubre alrededor del 4% globalmente. También hace referencia a lo lejos que se está en la transición del auto eléctrico a pesar de las multimillonarias inversiones que se han hecho en él. La OPEP da la bienvenida a la energía renovable, pero dice que no se está ni de cerca de reemplazar al 80% dominante, y menos cuando hay que hacer tantas inversiones en red eléctrica, en capacidad industrial y en minerales esenciales para esta industria. De lleno en política, el secretario general del cártel petrolero ha dicho que se ve que hay un rechazo popular por la agenda de emisiones cero en buena parte del mundo. La OPEP está manteniendo también recortes de producción, algunos de ellos voluntarios que se irán levantando dentro de poco. ¿Responde el precio a esta rebaja en la oferta? No, la OPEP ha renovado hace pocos días el compromiso de mantener un recorte de producción y a pesar de la situación geopolítica en Oriente Medio, los precios que tocaron máximos en abril han caído desde entonces un 10%. De hecho, tras anunciar oficialmente la previsión de recortes y el hecho de que los voluntarios irán cediendo con el tiempo, el día 3 de junio, el petróleo siguió bajando de precio en los 2 días siguientes. El Brent, que es el barril de referencia, pasó de costar $91 entonces a 82, que está costando ahora. Y el WTI, que estuvo $87, ahora está cotizando a 78. El aumento de producción de Estados Unidos, que es de lejos el mayor productor del mundo, seguido de Arabia Saudí y de Rusia, y la producción en Guyana, están quitando presión a las decisiones de la OPEP. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra bancos de Rusia y China con el objetivo específico de debilitar la alianza entre Pekín y Moscú. Las medidas punitivas pretenden afectar a los canales de aprovisionamiento que le quedan a Rusia, incluidos importantes suministros de terceros países, según ha declarado este miércoles la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen en vísperas de la reunión del G7 que ha comenzado hoy mismo en Italia. Como consecuencia, las filiales ubicadas en Rusia de bancos chinos han dejado en suspenso el procesamiento de pagos para operaciones comerciales en dólares y euros entre ambos países. En respuesta a estas nuevas sanciones, la Bolsa de Moscú ha suspendido las operaciones en dólares y euros. De esta manera, ya no hay cotizaciones fiables para la moneda rusa.
Estados Unidos ataca la estructura financiera de Rusia. Hablamos sobre esto con nuestro compañero José David Navarro. Estados Unidos ha sancionado a la Bolsa de Moscú y la consecuencia ha sido que en la bolsa se han parado todas las operaciones con dólares. ¿Qué efectos colaterales puede tener esto? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, uno de los efectos más importantes es que hasta el momento se utilizaban las operaciones de la Bolsa de Moscú en dólares y en euros como referente para fijar dentro del país el valor del rublo frente a estas divisas extranjeras. En el momento en el que se han parado, como tú adelantabas, las operaciones, hay que buscar una alternativa y Moscú ahora fijará el precio del rublo en función a, por ejemplo, los datos que les ofrezcan los bancos privados, lo cual, Paco, según los analistas, puede llevar a una mayor opacidad a la hora de fijar el valor del rublo frente al dólar o frente al euro. Esto que estamos contando no significa que los rusos no puedan acceder al dólar, pueden seguir accediendo al dólar a través de los bancos y el país en general, Paco, sigue ingresando dólares gracias sobre todo a la exportación de hidrocarburos. Además, parece que los países del G7 están ya decididos a utilizar los fondos bloqueados de Rusia para ayudar a Ucrania, pero falta negociar los detalles. ¿Qué es lo que sigue frenando a los líderes del G7? Brevemente, por favor. Pues Paco, uno de los principales problemas es saber quién asumiría las pérdidas en el caso de que, por ejemplo, los fondos bloqueados no den tantos intereses como ahora, o en el caso hipotético de que acabase la guerra y Rusia pudiera acceder a esos fondos. Lo que hemos visto hoy es un acuerdo marco y ahora falta negociar los detalles, que lo veremos en las próximas semanas. Pues muchas gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Y así llegamos al final de la economía. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Hasta pronto.